y vamos a empezar el tema de maquinaria de equipos. Y con la primera maquinaria que vamos a empezar es con los compactadores. Entonces hoy prácticamente todo lo que vamos a hablar, la mayoría es de temas de rellenos y de compactación. Entonces lo primero que tenemos que decir es qué es la compactación, ¿cierto? Vamos a hablar de la compactación y podemos decir que es el procedimiento de aplicar energía al suelo suelto para eliminar o disminuir espacios vacíos, aumentando así su densidad y aumentando la capacidad de soporte. Ya lo habíamos mencionado, cuando el material lo tenemos suelto, el material está muy lleno de material de espacios vacíos, y al tener esos espacios vacíos pues no vamos a generar una capacidad de soporte bastante grande. Entonces lo que necesitamos es aumentar la densidad, y esto lo vamos a hacer realizando pues una compactación. Lo segundo es que la densificación del suelo lo vamos a hacer por medios mecánicos. Nosotros no vamos a poder hacer una compactación manualmente. Nunca vamos a llegar a lograr tener las densidades que requerimos si lo hacemos manualmente. Siempre lo vamos a tener que hacer de forma mecánica. Entonces más tarde por eso es que vamos a hablar de los compactadores. También podemos aumentar la capacidad de los suelos adicionando materiales como el cemento, como la cal. Cuando hablamos de mejoramiento de suelos lo mencionamos. Digamos que entre los tres el que más nos aporta resistencia es el cemento, y es una forma en la cual nosotros le podemos ayudar también al material a ganar resistencia, pero lo principal pues es densificar el terreno, como lo hemos venido hablando. Una de las características importantes para poder lograr esa compactación y esa densificación es que nosotros no la vamos a obtener simplemente por pasar el compactador una vez. Los compactadores tienen que pasarse varias veces, tenemos que hacer circular las cargas varias veces sobre las capas. Acuérdense que hablamos de que teníamos que compactar era por capas, y para poder lograr conseguir esa densidad especificada. Podemos escoger el equipo que es, pero seguramente en una sola pasada no vamos a lograr la compactación. Entonces necesitamos irlo pasando varias veces para que se vayan reduciendo esos espacios vacíos, se vayan acomodando las partículas y vayamos logrando tener la densidad que necesitamos. Esfuerzos máximos bajo la aplicación de la carga y decrece en coprofundidad. Eso es algo que podemos pensar que es medio lógico, ¿cierto? A medida que nos acercamos a la superficie, que es donde está en contacto con el compactador, esa superficie ahí es donde va a tener más esfuerzos, entonces donde yo voy a lograr una mejor densidad. A medida que me voy profundizando, pues esos esfuerzos van decreciendo y yo voy teniendo menor compactación. Debido a este principio es que nosotros hablamos que vamos a tener que trabajar por capas. No vamos a poder hacer capas gruesas, sino vamos a tener que hacer capas gruesas, delgadas, para lograr mejorar esos esfuerzos. Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos que se trabajan en compactación para lograr obtener esas densidades? Aquí los voy a mencionar, y más adelante cuando veamos los equipos vamos a ver cuál aplica cada uno de ellos. Entonces, el primero es un esfuerzo estático en el cual el cilindro, por su propio peso, es que me va a generar unos esfuerzos en el terreno que me va a hacer que se compacte el material, ¿cierto? Le vamos a aplicar un gran peso que va a hacer que el material se compacte y se eliminen esos espacios vacíos. El esfuerzo de amasado, que es el segundo, es un esfuerzo de presión dinámica en el cual lo que yo hago es que yo empiezo a ejercer esa presión dentro de la capa, no sobre la capa, sino dentro de la capa. Eso se hace con un compactador que se llama el compactador de pata de cabra, y ese compactador pata de cabra, ahora que lo veamos, vamos a entender un poquito más cómo es que funciona el esfuerzo de amasado. El esfuerzo de impacto, pues como su nombre lo indica, simplemente dejar caer algo sobre el material para que por ese golpe que se genera sobre el material vamos a generar unos esfuerzos, ¿cierto? Entonces eso se hace, pero más en equipos menores de compactación y cuando no necesito grandes volúmenes de compactación. Y por último tenemos el esfuerzo vibratorio, en el cual, como su nombre lo indica, el elemento que me va a proveer el esfuerzo lo que hace es vibrar. Y la vibración que hace, la vibración se transmite al suelo y hace que se acomoden las partículas o se reacomoden las partículas, eliminando los espacios vacíos y generando de una mejor forma la compactación.
el vibratorio nunca trabaja solo, el vibratorio siempre trabaja con el estático. De hecho, pues siempre vamos a tener un peso sobre ese esfuerzo y por ello es que también se duplica, digamos, que el esfuerzo cuando trabajamos con uno vibratorio. Entonces, cuando nosotros hablamos de obras de compactación tenemos que tener en cuenta tres cosas. La primera, que vamos a aplicar compactaciones es a rellenos, ¿cierto? Entonces los rellenos van a ser con materiales de sitio, lo hemos mencionado, para generar la ¿qué? La compensación, ¿listo? O con materiales seleccionados de canteras o sitios de préstamo donde no son materiales que nos van a servir para hacer esas capas. Y también ya mencionamos que esos rellenos deben ir acompañados de unos filtros, de unas capas filtrantes, de unos drenajes para evitar que el agua me vaya a dañar mi material de relleno. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿A qué le vamos a aplicar la compactación? Segundo, ¿con qué vamos a aplicar la compactación? Entonces necesitamos unos equipos. Y esos equipos pueden ser diferentes clases de compactadores, que son los que vamos a ver ahorita más adelante, pero tener en cuenta que hay equipos especiales para cada tipo de material y para cada clase de obra. Y por último, debemos tener en cuenta unas especificaciones y unos ensayos. Las especificaciones son aquella guía que me dice qué tipo de material puedo utilizar para mis rellenos. Entonces, si voy a utilizar una subbase o voy a utilizar una base, me van a decir qué características mecánicas o qué conformación debe tener mi material para yo poderlo utilizar en obra. Y esos materiales yo debo hacerles unos ensayos, y esos ensayos son ensayos preconstructivos y ensayos postconstructivos. La mayoría de los ensayos se hacen en la etapa pre. ¿Qué tipos de ensayos le harían ustedes a un material para saber si cumple unas especificaciones? Un material granular. ¿Resistencia? No, sería el que se hacen los tubos para... ¿Cómo hago yo para caracterizar un material? Los... Lo primero, la granulometría. ¿Qué más? ¿Qué otros ensayos hago yo para clasificar un material? No podría... Todo lo que son límites, el límite plástico, el límite líquido, el índice de plasticidad, desgaste, ¿sí? Material de desgaste, materia orgánica, contenido de materia orgánica. Y uno que vamos a necesitar mucho y que hoy vamos a verlo, que es el Proctor, ¿cierto? Para poder determinar la humedad óptima para cuando vayamos a hacer la toma de densidades en obra. ¿Cuál será entonces el ensayo post-construcción? Una vez que yo ya tengo construida mi terraplén, ¿qué ensayo le debo hacer? resistencia. ¿Cómo se llama esa resistencia? Realmente no se llama resistencia. No. Se llama toma de densidades. Tenemos que verificar si las densidades que logramos compactar son las que nos están dando de nuevo. Entonces, para eso vamos a empezar a hablar un poquito de normativa y vamos a empezar a tener en cuenta qué nos exigen para poder hacer un relleno y pues obviamente una compactación. Entonces el INVIAS, cuando habla de terraplenes, nos da esta especificación y nos dice: la escarificación, nivelación y compactación del terreno o del afirmado en donde se haya de colocar el terraplén nuevo. ¿Ahí qué estamos hablando? Cuando escarificamos, nivelamos, compactamos el terreno donde va a ser colocado el terraplén. ¿Qué es eso? Movimiento de tierras. No. Ahí podemos hablar de dos cosas. Una, mejoramiento de suelos. Y segundo, que es la cimentación del terraplén. Entonces se debieron aprender las partes del terraplén, ¿cierto? ¿Y cuál era la primera? La cimentación es esta, ¿no? Donde vamos a poner el terraplén. Entonces nosotros tenemos que mejorar el suelo para poder. Segundo, previa ejecución de las obras de desmonte, limpieza, rental, descapote, retiro material inadecuado y demolición. Lo vimos la clase pasada. Nosotros no podemos empezar a instalar un relleno si nosotros no hemos descapotado,
si el lugar donde vamos a construir está lleno de maleza, de piedras, de árboles. Entonces lo siguiente es que tenemos que hacer esa limpieza. Drenaje y subdrenaje, ya lo conocen ustedes, no hay que mencionarlo. Colocación, humedecimiento o secamiento. ¿Por qué me hablan de secamiento? Siempre hablamos de que tenemos que humedecer el material para poder llegar a la humedad óptima y poderlo compactar. Porque aquí me dirán que es secamiento. ¿Que cambia la densidad del material? No. Bueno, sí, puede cambiar la serie, pero ¿por qué? Porque si normalmente me dicen debo humedecerlo para llegar a la densidad, porque aquí también me mencionan que puedo secarlo. ¿Cuándo lo humedezco? Cuando está muy seco. ¿Cuándo está muy qué? Muy seco ya, Marco. Ok, ¿y entonces cuándo lo seco? Pues cuando ya se pasa la Cuando está muy húmedo. Entonces, si mi humedad me dice que es del 12% y tengo una humedad del 8%, ¿debo? No, humedecerlo. Y si mi humedad es del 12%, pero la mido y me da el 15%, tengo que secarlo. ¿Y cómo seco el material en obra? Se extiende. Se extiende el material para que se ventile y con el sol y el viento se seque. ¿Ok? Listo. Y la conformación y compactación de materiales apropiados, que es la extensión y la compactación. Entonces, todo esto es lo que me hace referencia a cómo debo yo, o qué incluye más bien un terraplano. Estas notas que nos da aquí el INVIAS ya tienen que ver más con el proceso constructivo. Entonces aquí ya nos indican cómo debo yo hacer la compactación en el terreno. Entonces fíjense que lo primero que me dice es que la compactación se efectuará longitudinalmente. Es decir, yo debo hacer la compactación en el sentido de la vía. Nunca voy a hacer la compactación en sentido transversal, siempre en sentido longitudinal. Lo segundo, comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro. O sea, arranco del borde exterior, llego hacia el centro, borde exterior y hacia el centro. ¿Por qué hago esto en este sentido y no lo hago así? Por el bombeo, porque yo tengo que ir haciéndolo con el bombeo. Traslapando en cada recorrido un ancho no menor a la mitad del ancho del rodillo. ¿Qué busco con eso? ¿Qué busco al hacer el traslapo? Que se garantice totalmente la compactación porque se estaría compactando dos veces por una misma zona. Garantizar la compactación porque si yo paso mi rodillo por acá y luego lo paso por acá, en la junta de las dos pasadas no podría estar garantizando que me esté dando la densidad. Entonces debo traslapar algo para garantizar que toda la superficie me quede debidamente compactada. En las zonas peraltadas, ¿cuáles son las zonas peraltadas? Curvas. La compactación se hará del borde inferior al borde superior. Es decir, ahí sí no voy del extremo hasta el centro, sino arranco desde el inferior y termino en el superior. Entonces, si ustedes se ponen a mirar y vuelven a releer esto, básicamente es que me están diciendo cómo va a ser el proceso constructivo de una compactación en un terraplano. Lo siguiente, la cantidad de material extendido deberá ser tal que el espesor de la capa compactada no sea inferior a 100 milímetros ni superior a 200 milímetros, es decir, 10 centímetros y 20 centímetros. ¿Qué me dicen ahí? Otra condición, cuando yo termine de compactar cada una de las capas que les he dicho, no me puede quedar la capa de menos de 10 centímetros ni superior a 20 centímetros. O sea, cualquier rango que esté entre 10 y 20 es aceptable. Cualquiera que esté por fuera de esos dos ya no es aceptable. Y ojo porque me están hablando de la capa compactada. Pero antes de compactarla, ¿cómo tengo el material? ¿Cómo está el material antes de compactarlo? Suelto. Entonces, ¿cuánto podrá ser ese tamaño de la capa? Me dicen que no puede ser mayor a 25 centímetros. ¿Ok? Entonces, yo cuando extienda el material no me puedo pasar de 25 centímetros. Y cuando lo compacte me tiene que quedar entre 10 y 20. Es decir, que aquí entra a jugar algo que vimos la clase pasada que se llama el si tengo el material suelto y lo compacto, al revés, la compresibilidad. Entonces empieza a jugar el factor de compresibilidad. Si yo llego y cojo un material 25 centímetros, tengo mi factor de compresibilidad y después me da que compacto me quedan 22 centímetros, no estoy cumpliendo porque debería quedar entre 10 y 20.
Entonces ahí es donde yo empiezo a jugar, porque entonces los 25 centímetros no me sirven, debería empezar por ahí en 20 para que cuando compacte me queden 18 y esté cumpliendo la norma. ¿Listo? Entonces aquí es otra utilidad del factor de compresibilidad que vimos. El espesor, así como el número de pasadas del equipo de compactación, serán determinados por la clase de material, densidad requerida, equipos disponibles por el contratista y avalados por la interventoría. Más adelante vamos a ver que en obra necesitamos hacer unos tramos de prueba. Y en esos tramos de prueba, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un material disponible, tenemos un equipo disponible y vamos a hacer diferentes capas de diferentes alturas y vamos a empezar a pasar los equipos diferentes veces para ver con cuáles logramos llegar a nuestras densidades. Entonces eso lo vemos un poquito más adelante. Cada capa de base debe humedecerse artificialmente si es necesario, vuelvo y repito, si es necesario, si no, pues hay que agregarlo, mezclarlo sucesivamente hasta alcanzar la humedad óptima en todo el material y se compactará hasta obtener una densidad mínima del 95% de la densidad máxima del productor modificado. Pregunta: ustedes hacen el ensayo del productor, les da el 12% de humedad óptima. Aquí les dice que la tienen que humedecer y que tienen que homogeneizar el material. Van a extender 100 metros por el ancho de un carril, 3-4 metros. Ustedes garantizan que en toda esa superficie me dé el 12% de la humedad. ¿Sí será fácil o no? No. ¿Cierto que no? Entonces ahorita vamos a ver el productor modificado y vamos a entender por qué. ¿Qué es el productor? El productor es un ensayo de laboratorio que consiste en compactar el material dentro de un molde metálico y cilíndrico en varias capas por la caída de un pistón. Existen dos clases de productor. El primer productor, que digamos que fue el productor original, es el productor estándar. En el productor estándar se utiliza un pisón de 2.5 kilogramos, se deja caer desde una altura de 305 milímetros, se dan 25 golpes, se compactan 3 capas, el molde es de 4 pulgadas y el volumen es de 1000 centímetros cúbicos. El que nos interesa, que es el productor modificado, lo que hicieron fue aumentarle el peso al pisón, casi el doble, 4.535 kilos, se deja caer desde una altura mayor, 457 milímetros, se mantuvieron el número de golpes, se compacta ahora en 5 capas, el molde sigue siendo de 4 pulgadas, pero ahora el volumen del molde es de 2320 centímetros cúbicos. Entonces este es el producto que nosotros debemos hacer en laboratorio y con el cual debemos determinar la humedad óptima para poderlo trabajar en campo. ¿Qué es el productor entonces? ¿O cómo, cuál es la idea del productor? Es obtener esta curva. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros llevamos al laboratorio una muestra del material. Esa muestra sacamos varias submuestras, llamámoslo así, y a cada muestra le vamos aplicando una humedad diferente. Con esa humedad diferente vamos calculando la densidad del material a través del productor. Entonces con el productor vamos determinando la densidad. Eso me va dando varios puntos y cuando yo uno los puntos me genera una gráfica de este sentido. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, con cierta humedad va ganando densidad del material hasta que llega a un punto de la densidad máxima y por más de que después yo le siga aplicando humedad al material, lo que hace es que la densidad va a empezar a decrecer. Es decir, que no porque yo le meta más humedad al material, siempre va a seguir ganando densidad. Entonces, cuando yo hago esta gráfica y llego y obtengo el punto más alto de mi curva, estoy obteniendo la máxima densidad que puede llegar a tener ese material y puedo calcular cuál es la humedad óptima. Entonces yo les acabé de preguntar, ¿es fácil lograr que esa humedad óptima esté en todo mi tramo que voy a compactar? Ustedes me dijeron que no. Entonces resulta que aquí me marca una densidad del proyecto. ¿Cuál es la densidad de mi proyecto? ¿Cuál debe ser la densidad de mi proyecto entonces? No, estamos hablando de materiales granulares. Lo acabamos de mencionar hace 2 minutos. ¿Qué me exige la norma? ¿Cuál debe ser la densidad de mi proyecto?
Los 12% es humedad. No, eso es humedad, pero ¿cuál es la densidad? ¿El qué? El 95% del Protor, mírenlo acá, este es mi Protor, esta es la densidad del proyecto está aquí en el 95%. ¿Por qué está en el 95%? Fíjense que si yo trazo la curva de la densidad de mi proyecto, me corta la curva en 2 puntos. Y esos 2 puntos me dan 2 humedades. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener un rango, un margen de humedad. Entonces, si mi humedad óptima es el 12% y esta W1 es el 10 y este es el 14%, quiere decir que cualquier humedad que esté entre el 10 y el 14% me va a garantizar que siempre la densidad va a estar por encima del 95%. Entonces, ahí es cuando vuelve la pregunta que les hice, que si vamos a lograr obtener esa humedad homogénea, no la vamos a obtener, pero sí podemos tener un margen de humedad y con ese margen de humedad siempre obtener una densidad mayor al 95%, que es lo que me pide. De ahí es de donde viene la razón de por qué se trabaja o por qué la norma nos dice que debemos tener o nos da la posibilidad de que la densidad sea mayor al 95% y no nos exigen siempre que la densidad sea del 100%, porque pues en obra es complicado mantener en todos los puntos. Cuando yo hago ese ejercicio que les acabo de decir, 100 metros por 4 metros de ancho, y voy y tomo 4 densidades, ¿las 4 densidades todas me darán iguales? No. ¿No? Una me dará el 95, la otra el 96.2, la otra el 96.8, la otra el 94.8. Y es por eso, porque la densidad depende de la humedad. El cilindro que me compartió los 100 metros es el mismo. El material que extendí es el mismo. Ahí la variación fue la humedad. Si la humedad es muy baja, puedo llegar a tener formación de grietas. Le hace falta humedad al material para poderse compactar, entonces me pueden empezar a formar grietas. Y si la humedad ya es muy alta, entonces lo que voy a tener es un aumento de presión intersticial, porque ya empieza a haber aparición de agua al interior del material, y esos poros vacíos ya no van a estar vacíos, sino van a estar llenos de agua, y esa agua pues va a generar una presión que no va a dejar que el material se compacte más. Entonces, con esto ya ustedes podrán entender por qué siempre se habla del 95% del Protor modificado, porque es que aquí tanto lo mencionamos. ¿Qué es el CBR? ¿Qué determino yo con el CBR? El módulo de resiliencia. Ah, bueno. ¿Y qué hago con el módulo de resiliencia? ¿Qué me da eso? ¿Qué me indica? El tipo de subrasante. ¿El tipo de subrasante? ¿Qué característica De la subrasante. Por eso, ¿qué característica me da? De resiliencia. ¿Y eso qué es? ¿Cómo? Ah, O sea, ¿me clasifica el ¿qué suelo? tanto? O sea, ayuda a clasificar, pero la característica que da es... ¿Cuál es la principal característica que obtengo al tener un CBR? ¿Qué significa que tenga un CBR del 5% o del 30%? ¿Qué te compactas? ¿Y eso qué me indica? La estabilidad del material. Más que estabilidad, la capacidad portante, la resistencia. ¿Ok? Entonces, el ensayo de CBR mide la carga necesaria para hacer penetrar un pistón de dimensiones normalizadas a una velocidad prefijada en una muestra compactada de suelo, que esa es la muestra que yo estoy determinando en el laboratorio, en general después de sumergirla en agua durante 4 días. Esta inmersión lo que me hace es similar las condiciones y yo después de hacer mi relleno se me satura de agua durante la construcción. Entonces, el CBR se va a definir como una razón, por eso lo hablamos que es como porcentaje, ¿no? Es un índice entre la presión que necesita ese pistón para penetrar esa muestra de suelo hasta una cierta profundidad y la presión correspondiente a la misma penetración en una muestra de patrón de grava machacada. Cuando hicieron el laboratorio, el ensayo, consideraron que esa grava machacada era el mejor material que se podría considerar para tenerlo como soporte, ¿cierto? Una grava machacada, pues de hecho, es un material bastante resistente.
Entonces lo comparan contra ese material. A mayor índice, mayor es la capacidad de soporte, ¿cierto? Porque a mayor índice quiere decir que me estoy acercando más hacia ese material de referencia. Pregunta, ¿puedo tener un CBR mayor a 1? ¿Por qué? Pues porque es un porcentaje. Fíjense que me está diciendo que es el índice de la presión que necesito con respecto a una muestra patrón. Sí, entonces uno menos el otro sobre el otro no puede ser mayor a 1. O sea, pues sería como calcular un error, y un error no más del 100%, no. No, porque no es uno menos el otro, Es dividir. es uno dividido el otro. Así, entonces puede ser mayor a 1. ¿Por qué? ¿En qué caso puede ser mayor que Siendo uno? un material que tenga mayor, o sea, necesita una presión mayor a la de la machacada. ¿Y eso qué significaría? correspondiente sea mayor que la. Si es por ahí. La necesaria sea mayor a la correspondiente. O sea, que está O en la el punto presión. ideal de compensación. ¿Cómo? Está en el punto ideal de compensación. No, eso querría decir que el material que estoy analizando es mejor que la grava machacada. Ah, Fíjense que aquí consideraron para el examen, para el laboratorio, para el ensayo, que la grava machacada era, y realmente pues es un material bueno, pero no quiere decir que sea el mejor material que hay sobre la Tierra. Entonces podemos llegar a encontrar un material mejor que la grava, que cuando hagamos el CBR, el índice me dé más que 1. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, vamos a entrar entonces en 10 minutos a contarles cómo es el cálculo de volúmenes de movimientos de tierra. ¿Listo? Lo primero que ustedes tienen que clarificar, y ya los otros dos grupos me lo dijeron y me imagino que ustedes también ya vieron la sección transversal en diseño geométrico. ¿Listo? ¿Malos recuerdos o qué? Que ya sabes, ¿Qué secciones puedo tener yo en mi vía? La primera, secciones en corte, ¿cierto? Tengo el terreno y toda mi sección está por debajo del terreno, entonces estoy teniendo una sección en corte. Secciones en relleno, que es lo que hemos venido hablando. Entonces tengo mi terreno natural y toda mi sección de mi vía va a estar por encima del terreno, entonces tengo una sección en relleno. O la otra, que sería una combinación de las dos, que se llama una sección a media ladera o una sección combinada. Mi línea punteada es el terreno, la línea continua es la sección transversal, a la derecha tengo corte y a la izquierda tengo relleno. corte, ¿en qué? ¿Qué anda haciendo que todo el día estaba metida ahí y no me ha puesto ni 5 de atención? Estoy tomando apuntes. ¿Será que sí? Claro. Bueno, entonces ahorita va a pasar para que me conteste. El primero es el método del prismoide. ¿Qué hacemos con el método del prismoide? Simplemente asemejar una sección de la vía a una figura geométrica que es el prismoide, ¿cierto? ¿Cuál es el volumen de un cubo? L al cubo. ¿Cuál es el volumen de un prismoide? Mariela Basile. No, es área media por el largo. O sea, es el área transversal. transversal mayor, el medio entre la mayor y la menor por el largo. Algo parecido. H sextos. D sextos. Sí, es bien larga. B, factor de 2A más C sobre 6 por H. Ahí está. ¿Qué onda? ¿Qué es D? D es la distancia entre mis dos secciones, la sección 1 y la sección 2. A1 es el área de mi sección 1, A2 es el área de mi sección 2, más 4 veces el área media. Pero el área media no es el promedio de las dos áreas que ya conozco. El área media se calcula si, como las medidas promedio para dibujar mi área en D medios. Es decir, para obtener esta longitud, promedio esta y esta.
Para obtener esta longitud, promedio esta y esta, y así con cada una de ellas obtengo esta sección, y esa sería, a esa le calculo el área, y esa sería el área media, y esa es la que se calcula 4 veces. ¿Listo? Ese sería el primer método, que es el método del prismoide, que es pues un método muy geométrico. Segundo, que es el que más se utiliza, el método de la media de las secciones extremas. Entonces, al igual que vimos ahorita las secciones, vamos a tener 3 casos. El primer caso, cuando yo tengo toda mi sección en relleno, supongamos mi K0 y mi K0 más 20. En ambos casos, las dos secciones son en relleno, entonces todo el tramo va a estar en relleno. La otra, mi sección 1 y mi sección 2 están en corte, es decir, que todo el tramo va a estar en corte. En ese caso, el cálculo es lo más complicado que hay. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el método? Método de la media de las secciones. Entonces, ¿cómo lo calcularían ustedes? Con el promedio. Entonces, A1 más A2 sobre 2 por la distancia. ¿Listo? Primera fórmula. A1 más A2. Sobre 2 por la distancia. Eso para, O sea, el promedio de las dos áreas. para cualquiera de las dos. Cuando las dos son en corte o las dos son en relleno. Pero ¿qué pasa? Vimos que de pronto hay una sección mixta, ¿cierto? La sección mixta sería esta. Este es mi K0, este es mi K20, pero en una parte tengo el relleno, en un punto cambia de relleno a corte, entonces entre esos 20 metros voy a tener relleno y voy a tener corte. No todo es relleno, no todo es corte. En ese caso, y no me voy a adentrar acá porque no es tema y para que ustedes no me aburran más, se utiliza lo que se llama triángulos semejantes. Desarrollando los triángulos semejantes se va a tener la formulación. Entonces aquí tenemos este ejemplito. Lo primero que les explico es esto. Tenemos nuestra sección A en el K0, nuestra sección B en el K0 más 20. ¿Esta sección en qué está? Corte. ¿Y la de arriba? Corte. Corte y relleno, o sea, mixta. Entonces, ¿qué hago? En este punto, que es el punto 0, que es donde me cambia de corte a relleno, trazo una línea sobre la otra sección. ¿Cómo me quedó a la izquierda de la flecha? Excavación y excavación. Es decir, nos quedó las dos secciones en corte. ¿Cuál es la fórmula que les dije que se necesitaba cuando las dos secciones estaban en el mismo estado? El promedio. E1 más E3 sobre 2 por B. ¿Listo? En este caso, a la izquierda tenemos excavación en la sección A y relleno en la sección B. Entonces, la fórmula que se aplica es la misma para calcular relleno que corte. La diferencia es el numerador. En el numerador, si voy a calcular el relleno, entonces pongo el área de relleno, T1 al cuadrado, sobre la suma de las dos áreas, T1 más E2, por D medios. Como les digo, esa fórmula sale de desarrollar la semejanza de triángulos, que no lo vamos a hacer acá. Si quiero calcular el corte, entonces lo que va en el numerador es el área del corte, que sería en este caso de 2 al cuadrado, igual sobre la suma de las dos áreas, por D medios también. ¿Listo? Entonces, cuando tengo corte o relleno en el mismo sitio, solo es el promedio de las dos áreas por la distancia. Cuando tengo una sección mixta, aplico esta fórmula, simplemente que para calcular la parte del relleno pongo el área del relleno en el numerador, y si voy a calcular la excavación o el corte, pongo el área del corte en el numerador. ¿Entendido? Entonces, háganme este ejercicio y ahorita paso a alguno que me lo desarrolle. Demuéstrenme que sí entendieron. No,